Muy bien, buenas tardes, sean bienvenidos a este primer video tutorial de Electrónica 2, de cómo vamos a poder nosotros hacer ahora simulaciones de lo que hemos estado viendo en clase. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plataforma, y esta plataforma que utilizamos para poder hacer las simulaciones es la plataforma del ISIS. ISIS es un programa parte de la compañía Proteus Lab Center Electronics, donde vamos a utilizar nosotros la versión 7.7 para poder hacer todas nuestras simulaciones. Muy bien, lo primero que hacemos una vez que abrimos el programa es ir por los componentes que nosotros vamos a utilizar para esta práctica. El primero que vamos a utilizar es precisamente los modos de componentes, y si yo le doy clic aquí en la P o con la P del teclado, me va a desplegar este elemento, que son todos los dispositivos que nosotros tenemos a nuestra disposición para poder utilizar nuestra simulación. Entonces, en este caso nos vamos hacia la sección de amplificadores operacionales, puesto que las prácticas que vamos a realizar el día de hoy van a ser las de la configuración del amplificador operacional en su forma de amplificador no inversor y amplificador inversor. Aquí nosotros tenemos toda la cantidad y variedad de componentes que nosotros tenemos a nuestra disposición para realizar las simulaciones, o bien para poder realizar un diagrama esquemático. En este caso, las categorías que nosotros tenemos son, si yo quiero seleccionar solamente amplificadores que sean 2 en 1, es decir, que vengan los amplificadores en el mismo empaquetado o en el mismo circuito integrado. Si yo quiero que tengan 8 en el mismo empaquetado, si yo quiero que tengan 4, si sean sencillos, en fin, tenemos diferentes subcategorías. La que vamos a utilizar ahorita es el modelo ideal para poder hacer nuestras simulaciones. Entonces, en este caso simplemente le damos doble clic sobre la que dice OPAMP y automáticamente nos la va a cargar en la parte de dispositivos, que es esta sección. El otro elemento que vamos a utilizar es precisamente la resistencia. La resistencia la damos un doble clic y precisamente se vuelve a cargar. Yo le doy OK y van a ser los únicos elementos que vamos a utilizar por el momento. La forma para colocar estos elementos es la siguiente. Nosotros seleccionamos el componente que yo quiera colocar. Después doy un clic izquierdo con el ratón y posiciono, más bien dicho, va a estar en color rosa. Cuando yo ya quiera fijarlo en una cierta posición de la hoja de trabajo, simplemente doy otro clic y lo fijo a mi hoja de trabajo. Este es mi amplificador operacional. Recordemos que tiene su entrada no inversora y tiene la entrada inversora, que son estas, cada una de ellas. Ahora, la configuración que vamos a armar con este amplificador es la configuración de no inversora. Vamos a recordar cómo es esta configuración. En este caso nosotros tenemos que la configuración que vamos a utilizar aquí es precisamente esta, donde nosotros tenemos una resistencia de retroalimentación de la salida hacia la entrada inversora, denominada R2, y de aquí, de la entrada no inversora, hacia tierra, está una resistencia número 1. Muy bien, entonces ya con esto, o con base en esto, nosotros vamos a poder cambiar esta configuración y plasmarla en el Proteus para poder realizar la simulación. Recordemos que el amplificador no inversor se caracteriza por no invertir la señal, y para no invertirla precisamente entra en la compuerta denominada no inversora. La ecuación que nos va a determinar cuál es la relación de voltaje de salida respecto al voltaje de entrada va a ser esta, donde me dice que el voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada multiplicado por R1 más R2, es decir, los valores resistivos, divididos por el factor de la resistencia número 1. Entonces vamos a transcribir estos dos elementos en el ISIS. Seleccionamos ahora nuestra resistencia, vamos a colocar primero nuestra resistencia número 1, que es la que va hacia tierra, y después colocamos nuestra resistencia número 2, que es la que va en retroalimentación. Para poder seleccionar o para poder vincular diferentes componentes, si se fijan, aparece un recuadro cada vez que yo me pongo o me posiciono en cada uno de los componentes o terminales de mis componentes. Entonces simplemente es un clic izquierdo, yo puedo moverme libremente y hasta donde yo quiera llegar, doy otro clic izquierdo y la línea se va a fijar de forma automática.
Entonces yo realizo mis conexiones entre las salidas, las entradas, y ahora dice este elemento requiere irse a lo que es una terminal de tierra. Para poder tener esta terminal de tierra, yo me voy a modo de terminales y selecciono la que dice ground o la que dice tierra. Yo coloco mi componente y simplemente lo vinculo. Ok, con eso ya terminamos la configuración del amplificador. Ahora vamos a asignar los valores de cada una de las resistencias para poder tener los valores correctos de ganancia. La ganancia es un factor por el cual se va a multiplicar el voltaje de entrada y me va a dar precisamente una amplificación. Entonces este factor de ganancia lo determina esta relación de resistencias, R2 más R1 sobre R1. Vamos a hacer que R2 valga 4 kilos y R1 valga 2 kilos. Entonces, si sustituimos, quedaría 4 más 2, serían 6, entre 2 me quedaría a 3. Nuestro factor de ganancia que estamos esperando es un factor de 3. Me voy al otro elemento y para poder editar los valores de las resistencias tengo dos opciones. La primera opción es doble clic sobre la etiqueta que se pone en línea punteada. Le doy doble clic y puedo asignar aquí el valor de 4 kilos. No importa si es una K mayúscula o minúscula, siempre y cuando aparezca la letra K. Cabe señalar que las resistencias de 4 kilos no son modelos comerciales, pero nos sirven para poder ejemplificar de una mejor forma lo que es la ganancia. Y ahora la otra opción que tenemos para poder editar esta etiqueta es precisamente doble clic sobre el componente y me va a decir, me abre la ventana emergente de el modo de editor de componentes. Y aquí yo le voy a seleccionar que la resistencia valga 2 kilo ohms. Hay más opciones que nosotros podemos ver en esta sección, pero ahorita no lo vamos a abordar, sino las abordaremos un poco más adelante. Le damos OK. Y entonces ahora sí ya tenemos la relación 4 a 2. Se espera una ganancia de 3. ¿Cómo vamos a poder comprobar esta ganancia? Muy bien. Para eso requerimos instrumentos. Así como nosotros utilizamos nuestro multímetro, tenemos instrumentos virtuales a nuestra disposición en nuestra plataforma, como lo serían precisamente el voltímetro de corriente directa, que van a ser dos que lo vamos a colocar. Simplemente, al igual que cualquier otro componente, un clic se pone en rosa, otro clic y lo fijo a la hoja de trabajo. Lo vinculo de una vez a la salida y el otro elemento me va a estar monitoreando entonces mi valor de voltaje de entrada. Vamos a desplazarlo para que tengamos buenos ángulos y nuevamente aquí en la parte de negativa vamos a utilizar nuevamente la parte de tierra o de ground para que estén correctamente vinculados y aterrizados nuestros indicadores. Es muy importante hacerlo tanto en la simulación como a la hora de estar realizando la práctica. Muy bien, entonces yo tengo mis dos indicadores. Ahora lo único que necesito es una señal de entrada. Vamos a colocar primero una señal de corriente directa para que puedan apreciar un poco más lo que es la amplificación de una forma más tangible. Le damos doble clic sobre el componente para poder editar sus valores y vamos a tener una entrada de 0.6 volts en la parte de inicio. Aquí yo le voy a poner la etiqueta que dice voltaje de entrada o VIN. Y al finalizar ya tenemos nuestro circuito armado, tenemos nuestro amplificador operacional, tenemos también nuestros indicadores y ahora simplemente yo le doy clic en la simulación. Nuevamente aquí se ve el factor de 0.6 volts de entrada, pero aquí a la salida tenemos 1.8, que si nosotros multiplicamos 0.6 por 3 volts, por una ganancia de 3, me da 1.8 volts de salida. Si nosotros empleamos, como lo vamos a hacer a continuación, empleamos una señal de tipo analógico, entonces obviamente estaremos viendo valores que suben y bajan. Entonces en este caso nosotros tenemos un valor fijo de 0.6 y a la salida 1.8. Entonces esta es la primera parte de cómo vamos a realizar la práctica, que es en modo de voltaje directo. Muy bien, ahora detenemos esta simulación y vamos a continuar con la siguiente parte de este tutorial. Lo primero que hacemos ahora es, vamos a replicar este elemento. Para no tener que estar volviendo a tener que realizar todos estos elementos de nueva cuenta, lo que hacemos es, seleccionamos todos estos elementos y en esta sección aparecen diferentes opciones. Dice Block Move, Block Copy,
block rotate y block delete. En este caso le vamos a dar un block copy y copiamos todos los elementos. Si se fijan, cada uno tiene R1, R2 y U1. Cuando los coloco, automáticamente se me va a generar una nueva nomenclatura para cada uno de los componentes, ya que en el programa no podemos tener dos elementos con el mismo número, es decir, no puedo tener dos componentes asignados bajo la misma etiqueta, siempre tienen que ser etiquetas distintas. Muy bien, ¿para qué nos sirvió copiar todos estos elementos? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente: vamos a eliminar lo que es las guías que son de la entrada y de la salida, y le vamos a modificar esta parte. Vamos a darle un clic derecho y le vamos a dar rotate Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer con este circuito, vamos a eliminar lo que son las líneas de la inversora, de la no inversora y de la salida. Y lo que le vamos a hacer es dar clic derecho sobre el componente y le vamos a dar donde dice Y-Mirror. En este caso cambiamos el sentido de las flechas. Muy bien, una vez que ya copiamos nuestro circuito, ahora lo que vamos a hacer es borrar estas líneas que tenemos aquí en la entrada de cada una de ellas. Vamos a fijarnos en cómo es la configuración del amplificador inversor. En este caso es justamente esta configuración del amplificador inversor la que nosotros tenemos aquí. Si nosotros vemos esta sección, vamos a ver que precisamente uno se caracteriza porque el voltaje de entrada de la no inversora está en esta donde tiene el signo positivo, y la configuración inversora está justamente donde tiene el signo negativo. Aquí podemos ver que es el voltaje de entrada. Ahora, muy bien, hablando de las ecuaciones ya cambian también. Aparece un signo negativo, por eso es que es un elemento inversor. Cualquier elemento que entre positivo saldrá negativo y viceversa, cualquier elemento negativo saldrá positivo. Y obviamente también no solamente puede hacer la configuración de invertir la señal, sino también puede tener una ganancia, es decir, también hacer la inversión y también darle una amplificación. El factor de ganancia ahora va a estar determinado por R2 sobre R1, que vendría siendo esta la R2 y esta sería la R1. Muy bien, vamos a trasladar ahora estos componentes primero al ISIS. Recordemos que la entrada no inversora está justamente colocada hacia tierra. Es el primer elemento que yo voy a modificar. Por lo tanto, ahora mi entrada de este elemento va a estar conectada hacia la terminal de tierra de mi circuito. Entonces yo voy a colocar aquí mi indicador y este elemento ya está conectado entonces a la tierra. Ahora el segundo elemento dice, yo tengo que colocar nuevamente de la resistencia de retroalimentación, va de mi entrada inversora hacia la salida. Entonces esta se queda exactamente igual en esta sección. Dice, a través de la resistencia de entrada o la resistencia 3, que en este caso es la que llevamos en la simulación, dice, va a ser el voltaje de entrada. Por lo tanto, ahora la modificación que yo hago es, quito la tierra, selecciono este bloque y lo voy a mover hacia la sección de abajo. Todo esto es con la finalidad de no tener que volver a repetir todos los componentes y toda la colocación de los elementos. Ahora la relación de ganancia, ¿cómo va a quedar? Dice que es R2 sobre R1. Entonces en este caso va a entrar un valor de voltaje de una ganancia de 2. Es decir, esperamos 1.2 volts a la salida. Le doy play. Y precisamente es lo que nosotros tenemos. El valor de voltaje de entrada, como lo vemos tal cual, es precisamente el mismo, 0.6 volts. Pero cuando yo lo tengo a mi salida, resulta que lo tengo multiplicado al doble por la relación de entrada, esa es la ganancia que yo tengo, y además tengo la inversión de signo. Aquí es un signo positivo y aquí es un signo negativo. Entonces, en este caso nosotros ya vimos lo que es la amplificación con elementos de corriente directa. Una configuración que es la configuración del amplificador
no inversora, perdón, y la configuración del amplificador inversor. Estos son elementos que lo estamos explicando con valores de corriente directa. Sin embargo, ahorita vamos a hacer el ejemplo con amplificado, utilizando señales de corriente alterna o señales que posean una frecuencia. Muy bien, ahora vamos a continuar con esta parte. Detenemos la simulación y ahora lo que hacemos, vamos a quitar lo que son las señales de entrada. Vamos a quitar esta, vamos a quitar esta y vamos a dejar los dos elementos que sean exactamente iguales. Voy a asignar lo que es una etiqueta para tener un poco más limpio lo que es la hoja de trabajo. Vamos a asignar etiquetas. Las etiquetas son justamente localizadas en la entrada, en los modos de terminales, y hay una que dice input. Los inputs son para poder indicar cuál de esos elementos se comporta con una señal de entrada. Entonces, en este caso yo voy a colocar una aquí arriba y voy a colocar otra en la entrada de aquí abajo. Muy bien, estos elementos, para que puedan funcionar, yo los tengo que etiquetar. Es decir, yo tengo que tener una etiqueta aquí. Le doy doble clic y aquí yo le voy a dar, por ejemplo, voltaje de entrada. Si yo aquí le pongo la etiqueta voltaje de entrada 2, será entonces una etiqueta diferente y yo tendré dos entradas independientes. Como ahorita quiero realizar el mismo ejemplo al mismo tiempo, entonces yo voy a poner la misma etiqueta, haciendo que la indicación hacia el programa es que ambas son la misma entrada. Y ahora lo que voy a colocar es otro instrumento. Vamos a colocar lo que es ahora un osciloscopio y un generador de señales. El generador de señales va a ser precisamente la entrada. Aquí yo voy a poder colocar mi elemento y precisamente aquí tenemos lo que es el positivo y el negativo. Aquí, para que no estemos amontonados, voy a mover este elemento hacia el otro lado y ahorita regresamos a trabajar en esta sección. Entonces yo voy a colocar aquí mi elemento de entrada, perdón, mi generador de señales de la entrada y mi osciloscopio que va a ser hacia la salida. Muy bien, entonces aquí vamos a monitorear diferentes elementos. Yo voy a monitorear mi señal de entrada y voy a monitorear mi señal de salida. Para poder indicar estos elementos, yo voy a poner entonces que la terminal de salida está localizada en esta sección. Es decir, en este signo negativo, yo indiqué que es una salida. Para asociarla con la entrada de esta sección, para poder asociarla con esta, la tengo que bautizar exactamente igual. Entonces, en este caso yo le voy a poner voltaje de entrada. Y automáticamente es como si yo hubiera hecho esto. Voy a eliminar esto tantito. Y automáticamente es como si hubiera hecho esto. Obviamente a mí no me gusta manejar lo que son tantas líneas. Entonces es mejor manejarlo con lo que son las etiquetas. En lugar de hacer toda la línea o todo el trazado, simplemente yo hago mis etiquetas pertinentes en cada una de ellas y lo dejo indicado a cada una de ellas. Muy bien, entonces ahí está mi voltaje de entrada. Recordemos que todos los elementos en la terminal negativa siempre tienen que ir correctamente aterrizados. Entonces, uno a tierra y otro hacia el elemento de salida. Ahora, para poder seleccionar cada una de ellas, yo le voy a poner otra etiqueta. Esta es una salida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la salida de la señal, que es la que yo quiero ver. Y aquí yo tengo otra. Estas dos sí las quiero ver de forma independiente. Por lo tanto, yo voy a hacer esta cotejación. Ahora, en mi osciloscopio, que es este instrumento, es un elemento que a mí me sirve para poder mostrar la forma de la señal en su voltaje respecto al tiempo. Ahora, yo voy a colocar mis elementos de entrada. Voy a colocar una entrada aquí, una entrada acá y una entrada acá. ¿Qué es lo que yo voy a monitorear? En esta etiqueta o en este canal que yo voy a poner, le voy a monitorear el voltaje de entrada, es decir, la forma de la señal de entrada. Aquí yo voy a monitorear mi voltaje de salida de la no inversora. Y aquí yo voy a monitorear el voltaje de salida de la inversora. Ok, entonces cada uno de los canales, aquí para que se pueda apreciar un poco mejor, le voy a cambiar el canal de color verde.
Cada uno de los canales está asociado, el amarillo es el A, el azul es el B, el rojo es el C y el verde es el D. Entonces, para que sea más visible, lo voy a asociar en el D. Ahora, estas etiquetas que yo creé aquí, las tengo que asociar exactamente igual acá. Entonces, en esta etiqueta, yo le voy a poner voltaje de salida invertido o de la inversora. Y voy a colocar en la parte de acá arriba el voltaje de salida no invertido. Entonces, en este caso son estas las etiquetas. Y ahora sí yo ya tengo mis dos circuitos correctamente colocados. Entonces vamos nuevamente ahora a simular esta sección. Vamos a pasar esta sección aquí arriba y vamos a pasar esta sección aquí a un lado. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a correr la simulación. Muy bien, de primera instancia me van a aparecer lo que son los instrumentos virtuales. Muy bien, una vez que nosotros tenemos aquí los instrumentos virtuales, el generador de señales como tal tiene la función, valga la redundancia, de poder generar diferentes tipos de señales. Y precisamente aquí es el tipo de señal que nosotros vamos a estar generando. Pueden ser de pulsos cuadrados, pueden ser también de ondas triangulares, pueden ser diente de sierra, pueden ser rampa, en fin, tenemos diferentes tipos. Ok, entonces aquí en este caso nosotros vamos a generar primero de onda senoidal. En este factor que nosotros tenemos es una multiplicación, es decir, tenemos lo primero que es el valor de numérico que nosotros queremos tener. Tenemos aquí lo que es un valor de frecuencia, si están en los hertz o si están en los kilohertz o si están en los megahertz. Es decir, son en los ciclos por segundo, miles de ciclos por segundo o millones de ciclos por segundo. Y este es el nivel que nosotros queremos tener un desfase. Aquí vamos a dejarlo en el nivel 1 y vamos a manejar que el rango que son de entrada sea en milivolts. Ahorita lo vamos a dejar en volts para que puedan apreciarlo. Ahora, en su contraparte, esta es la forma de la señal original. Es decir, aquí yo voy a poder modificar la amplitud, voy a poder modificar la frecuencia de una u otra forma. Ahora bien, en este caso, si pueden apreciar, está como moviéndose la señal. Nosotros tenemos los canales A, B, C y D, los canales que nosotros tenemos aquí. Ahora vamos a desactivar el canal C porque no lo vamos a estar utilizando. Entonces lo mandamos a apagar. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros tenemos diferentes señales aquí. Ahora, sin modificar los valores de voltaje de entrada, lo que nos permite el osciloscopio es precisamente modificar o adecuar nuestra rejilla. La rejilla que nosotros tenemos en este osciloscopio virtual o en cualquier otro es una relación de voltaje que está dada en las casillas verticales y tiempo en las casillas horizontales. Ok, entonces para poder sintonizar una señal en un osciloscopio, lo primero que tenemos que hacer es sintonizarla en la frecuencia correcta o en el periodo de muestreo correcto. Y eso se logra mediante la perilla del tiempo. Acá, si nosotros vemos, esta unidad está en milisegundos o en microsegundos. Entonces movemos esta perilla dando clic y nosotros la podemos mover. Y ahora ya se aparecen visibles la forma de la frecuencia de onda. Muy bien, una vez que ya apareció visible la frecuencia, ahora nosotros tenemos que hacerla un poco más legible. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo que la ganancia de cada uno de los cuadritos que nosotros tenemos en la cuadrícula valga más valor de voltaje. Y eso se logra modificando. Aquí, por ejemplo, está posicionado en el 5. Quiere decir que de aquí a acá hay 5 volts de diferencia. 5 de acá, hay otros 5 en esta sección. Y de este cuadrito al siguiente hay otros 5. Entonces modificamos el valor de rejilla a que valga 1 volt cada uno. Movemos el canal A, movemos el canal B y movemos el canal C. Muy bien, entonces ya todos los elementos están precisamente en un valor de voltaje de 1 volt. Ahora, si se fijan aquí, cada uno está a un cierto nivel, 120, 40 y menos 120. Voy a dejar todas estas en 0. Yo las voy a mover. Quedó la primera en 0, la segunda en 0 y la tercera en 0. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de poder apreciar
las ondas. Aquí ya todas están acopladas con la misma línea, es decir, esta línea que ven aquí en medio del osciloscopio es nuestro cero. Cuando yo moví estas perillas, todas se alinearon a esta línea de origen. Muy bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos esa línea, vemos que todavía es muy difícil poder apreciarlas. Por lo tanto, vamos a cambiar la resolución a un valor de 0.2. Es decir, cada cuadrícula va a valer 0.2 volts, 0.2 volts y 0.2 volts. Muy bien, como tenemos muchas señales, vamos a reducir un poco más el tiempo para que podamos ver una señal. Ahí en ese periodo me parece correcto. Ok, entonces ahora estas señales que estamos viendo son precisamente las de entrada, pero vamos a poder identificar cuál es cuál. Muy bien, la primera, la de color amarillo, es la señal que yo estoy inyectando originalmente, es decir, es esta. Ahora, sin modificar ningún parámetro, vamos a ver cómo es que nosotros la vamos a modificar. En este rango, por ejemplo, yo le voy a poner en el orden de los hertz. Y nuevamente vemos cómo se multiplica. Nuevamente, lo que yo estoy viendo en el osciloscopio solamente es el muestreo de la señal, pero aquí yo estoy controlando la señal de entrada. Entonces aquí yo puedo modificar en el valor de los hertz o en el valor de los kilohertz, que obviamente son señales mucho más periódicas, y obviamente aquí ya son el rango de los megahertz, que son elementos obviamente que tienen millones de ciclos por segundo. ¿Ok? Entonces vamos a dejarla nuevamente en el orden de 1 Hz y yo puedo modificar entonces aquí el valor de frecuencia, aumentarlo o reducirlo. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a dejar en una frecuencia de 11, me parece un valor correcto, y obviamente si yo muevo este nivel vamos a obtener un factor de ganancia propia de mi elemento. Obviamente yo no requiero ninguna ganancia, por lo tanto la voy a dejar en 1. Y el rango se va a quedar nuevamente en los volts. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué quiere decir? Lo que nosotros estamos viendo aquí es que en el canal 1 es el valor de entrada. Este es nuestro valor de entrada, el de la casilla amarilla. Voy a ir apagando cada uno para que lo vayan viendo más fácilmente. Este amarillo es mi señal de entrada. El primer elemento que yo tengo aquí es el que dice precisamente voltaje de salida no inversor, que es el que yo tengo en el canal azul. Vamos a ver precisamente ahora esa señal. Yo enciendo la parte azul y ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, aquí básicamente, si recordemos, tenemos la ganancia de 3, es decir, cualquier valor multiplicado por 3. Voy a poner esta sección aquí, voy a pasar este elemento acá y el osciloscopio lo voy a dejar aquí y el generador acá. Voy a pausar la simulación y aquí precisamente tenemos un valor que es 0.24 volts y a la salida yo lo tengo 0.73, el cual me indica que es el triple del valor del voltaje. Voy a correr otra vez a pasos, tengo menos 0.41 y si yo lo multiplico por 3 me va a salir menos 1.24. Nuevamente le doy otro paso, ahora ya tengo 0.5 y si lo multiplico por 3, que es un valor positivo, me va a salir precisamente el valor amplificado a 1.5. Lo que yo estoy viendo es que precisamente ante una señal de tipo senoidal va a salir esta señal amplificada. Aquí el valor es de 0.5 y aquí el valor de salida es de 1.5, por lo tanto es el valor amplificado y cuando yo lo corro vemos que es precisamente exactamente igual de la misma forma de la señal de entrada. Muy bien, entonces esta es la señal de color azul, que es el voltaje de salida no inversor. Apaguemos entonces este indicador y ahora vamos a poner el voltaje de salida invertido, que es el de color verde. El de color verde es precisamente el de la señal de la inversora. Lo colocamos y ahora ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente voy a detener la simulación y yo tengo que es 0.14. Si recorremos este tiene un factor de ganancia 2 y se puede apreciar fácilmente en esta sección que nosotros tenemos una cierta cantidad de cuadritos y vale ahora el doble de la cantidad de cuadritos. Ahora en esta parte yo tengo un valor de menos 0.14 volts de entrada y un valor de más 0.28. Vemos una inversión, vemos una amplificación de 2 y además vemos una inversión de signo. Aquí tenemos signo negativo
y aquí tenemos signo positivo. La corremos a pasos, tengo punto 9, voy a tener punto 19, tengo punto 31 positivos, voy a tener menos punto 62. Y precisamente aquí lo que vemos es que es una señal espejo, es decir, está totalmente invertida. Cuando aquí es un signo, el mínimo negativo, aquí es el máximo positivo y viceversa. Entonces lo que nosotros estamos viendo es precisamente que la señal ahora se invirtió, y esto va a suceder con cualquier tipo de señal. Si nosotros cambiamos la forma de la señal a una triangular, va a suceder exactamente lo mismo. Si cambiamos a una rampa, va a suceder exactamente lo mismo. Si cambiamos a una cuadrada, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es la función que tiene un amplificador inversor, la de tener una entrada con un voltaje invertido. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con esta práctica. Obviamente la tarea ya va a estar asignada en su blog, donde precisamente van a ver qué es lo que tienen que hacer con esta práctica. Muy bien, espero hayan disfrutado. Cualquier duda pueden enviarme un correo, o bien también pueden dejarme un mensaje en YouTube.